Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder explicarles el interesante tema acerca de entender los conceptos de calor y temperatura. ¿Significan lo mismo? ¿Equivale a decir calor y temperatura? Entendamos en esta sesión, dirigida para ustedes chicos de primer año de secundaria en nuestro curso de ecología, lo que es la transferencia de calor y la medición de la temperatura en beneficio de nuestra salud, de nuestro bienestar. Y bueno, vamos a comenzar a manera de introducción observando un pequeño video explicativo acerca de lo que es calor y temperatura. Estén atentos chicos para que puedan entender el resto de la clase. Bien chicos, ahora sí, estén atentos por favor, en este corto video vamos a entender acerca de la diferencia entre calor y temperatura. Bienvenidos al video tutorial de física. En este video presentaremos los conceptos de calor y temperatura. Para ejemplificar esto, vamos a colocar algún ejemplo claro de la vida cotidiana. Por ejemplo, si tenemos una taza de café o de una bebida caliente, al introducir la cuchara de metal y dejarla un rato dentro de la taza con bebida caliente, sucederá lo siguiente. La energía calorífica pasa hacia la cuchara. A esto se le denomina la transferencia de energía. Y también la bebida pierde energía calorífica. Esto es, que la cuchara recibe el calor y la bebida a su vez se enfría ya que transfiere la energía calorífica hacia el metal. Esto es un ejemplo muy claro en la vida cotidiana y lo podemos llevar a cabo haciendo que una cuchara se mueva dentro de una bebida caliente. Con seguridad tendremos que la bebida tenderá a enfriarse gracias a este efecto. Entonces, si queremos definir lo que es calor, lo podemos hacer de la siguiente manera. Es la energía que se intercambia entre dos cuerpos debido a una diferencia de sus temperaturas. Si tenemos el claro ejemplo de estar cerca de una fogata, la fogata que tiene el calor, si nosotros nos acercamos, esta fogata cederá energía calorífica o pondrá en movimiento nuestras partículas, nuestras moléculas para generar calor en nosotros. A esto se le llama una transferencia de energía. Las unidades se miden en cal o caloría. Cualquier bebida, cualquier líquido puede llevar su energía calorífica al máximo siempre y cuando haya un intercambio de energía. Entonces, si nosotros queremos que la bebida se caliente, lo que provocaremos internamente será un aumento en su movimiento de moléculas. Ahora, ¿qué es temperatura? El concepto de temperatura es el siguiente. Un cuerpo tiene temperatura elevada o caliente. Cuanto mayor movimiento tienen sus moléculas. Y este cuerpo tenderá a temperatura baja cuando las moléculas tienen poco movimiento. De tal manera que si tiene calor un cuerpo es porque su energía tiene mucha actividad. En caso de que está frío, significa que el cuerpo no tiene tanta actividad. Por lo tanto, la temperatura nos quedaría definido como un estado de revelación o de agitación de las partículas que lo forman. Esto es que nosotros simplemente vamos a ver qué grado de agitación, si es mayor o si es poco, para definir si la temperatura es alta o baja. En el caso de que sea alta, será calorífico. En el caso de que sea baja, será a tendencia fría. Las unidades pueden ser en grados centígrados, grados Fahrenheit o grados Kelvin. Bien chicos, entonces ya vimos más o menos cuál es la definición de cada uno de estos conceptos. A manera breve, nada más, hemos observado que el calor vendría a ser una transferencia de energía y la temperatura mide o revela el grado de agitación molecular que tiene un cuerpo. Bien, ahora sí empecemos a desarrollar nuestros conceptos. Bueno, empecemos preguntándonos, ¿qué es el calor entonces? Bueno, es el flujo de energía interna de un cuerpo que siempre va a pasar
de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Solamente aparece o existe en transferencia o tránsito. Nunca se le va a poder aislar, ni siquiera almacenar, dado que es una energía que se transfiere de un cuerpo a otro. Acá tenemos justamente dos imágenes que revelan la propiedad de transferencia que es del calor. Como dice aquí, es una energía en tránsito. Vamos a colocar acá el puntero láser. Es una energía en tránsito que se transfiere de un cuerpo a otro debido a la diferencia de temperatura. Eso quiere decir que si dos cuerpos están a la misma temperatura, pues no habrá transferencia de calor. Acá tenemos un objeto, por ejemplo, representado con estos dos cubitos. Uno está a 5 grados centígrados y otro está a 15 grados centígrados. Entonces el calor se transfiere del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Al final, luego de la transferencia de calor, ambos cuerpos llegan a tener la misma temperatura. Esto es lo que se conoce como equilibrio térmico, que los cuerpos que se encuentran en contacto y están a diferente temperatura tienden a estar a la misma temperatura, es decir, llegar a un equilibrio térmico. Y bueno, cuando los cuerpos alcanzan la misma temperatura, la transferencia de calor se detiene. Y como dice aquí, el calor siempre fluye del que tiene más temperatura al que tiene menos temperatura. ¿Ok? Muy bien, sigamos entonces. ¿Cómo se propaga el calor? El mecanismo de propagación o transferencia de calor puede ser de tres tipos. Podemos tener una transferencia por conducción. En este caso, acá lo tenemos. Dice aquí, es la transferencia de calor a través de un material. Generalmente, este material es un sólido. Es decir, como vemos acá en una imagen, cuando tocamos un metal que se encuentra caliente, la transferencia del calor ocurre al ponernos en contacto justamente con este material. Mediante el contacto, en este caso por el sentido del tacto, podemos percibir que un material está caliente. Entonces, en la conducción podemos notar la transferencia o el cambio de temperatura de un cuerpo a través, en este caso, de su composición. Y vamos a tener en cuenta que el calor va a viajar desde una zona donde hay mayor temperatura a otra zona donde hay menor temperatura. Es lo que pasa cuando colocamos o cuando, digamos, cogemos una olla, ¿no es cierto? Inicialmente los mangos de las ollas son un poquito extensos, un poquito largos. ¿Para qué? Para que tarde o demore la transferencia del calor hacia el mango por el cual nosotros lo cogemos. Entonces, el calor viaja por conducción, en este caso a través del material, desde la zona que tiene más temperatura hacia la zona que tiene menor temperatura. La siguiente manera de transferir el calor es a través de la convección, como dice aquí. La convección es la transferencia de calor por ascenso en un fluido, es decir, en un gas o un líquido. En este caso, podemos decir de que debido a la elevada temperatura, en este caso los fluidos disminuyen su densidad porque va aumentando el volumen al momento de expandirse. Y esto hace que existan corrientes denominadas corrientes de convección, que mueven las moléculas calientes hacia la parte superior, en este caso del líquido o el gas, y las moléculas frías bajan o descienden, haciendo un ciclo, como lo que les acabo de decir, lo que se llama las corrientes de convección. Entonces, de esa manera es como se van transfiriendo el calor entre las moléculas de un fluido. Y esto podemos observarlo cuando hervimos el agua, ¿no es cierto? Si ustedes se han dado cuenta, al hervir el agua, las moléculas que primero se calientan, ¿dónde están? ¿Arriba o abajo? En la olla, me refiero. Bueno, claramente están abajo, ¿no es cierto? Donde está el contacto con el fuego de la cocina. Entonces, esas moléculas calientes ascienden, suben y hacen que las moléculas frías desciendan y hagan ese
calentamiento homogéneo. Es decir, que toda el agua que se está calentando al final haga un cambio de temperatura. Bueno, y finalmente, la radiación. La manera también alternativa de transferir calor es a través de la radiación, que sería a través de las ondas por radiación electromagnética que se puede, que emiten algunos cuerpos, como por ejemplo, claramente uno de ellos es el Sol. Si nos colocamos en un día caluroso al medio ambiente, podemos notar que recibimos justamente ese calor por medio de la radiación. Pero no solamente es el Sol, también cuando nos acercamos a una fuente de calor, como por ejemplo acá tenemos una fogata, una llama, no estamos frente a la llama, no estamos de repente ni siquiera encima de ella, pero a lo lejos podemos sentir el calor transferido a través de estas ondas, ¿no es cierto?, que pueden llegar hacia nosotros por medio de este tipo de transferencia, llamada la radiación. Bueno, les voy a mostrar una imagen que más o menos explica a las tres al mismo tiempo. Y es un ejemplo práctico porque de alguna manera ustedes también seguramente alguna vez han estado en la cocina y de repente mamá les ha pedido que saquen una olla o pongan a calentar un poco de agua, qué sé yo. Observen ustedes aquí en la imagen. Tenemos una ollita con agua que está calentándose, ¿no es cierto? Bueno, está en proceso de ebullición, supuestamente. Entonces, aquí nada más, en una sola imagen, podemos notar los tres tipos de transferencia de calor. Primero, cuando cogemos el mango de la olla, notamos que comienza a calentarse, ¿no es cierto? Claro, a veces el mango de la olla es de madera para prevenir justamente la transferencia de calor. A veces es de metal, por lo general es de metal. Entonces, ¿qué está pasando allí? El calor se está transmitiendo por conducción. ¿Por qué? Porque la olla, el metal de la olla, está conduciendo el calor hacia el mango de metal. ¿Ok? Desde lo que está de mayor temperatura, que es la olla en sí, el fondo, hacia la parte del mango que está de menor temperatura y que nosotros cogemos allí. Entonces, esa es una transmisión por conducción. Generalmente se da en sólidos. La transmisión por convección es en el mismo fluido, en el agüita. Cuando las moléculas de agua calientes ascienden y las moléculas frías bajan, ¿para qué? Para que haya justamente este intercambio o esta propagación del calor. Y finalmente, cuando nos acercamos también de igual manera a colocar la olla en la cocina, notamos que el fuego de la misma nos puede transferir cierto calor, así sea a distancia, ¿no es cierto? Entonces, esa transferencia de calor es por radiación. Muy bien. Ahora sí, pasamos a entender lo que es la temperatura. Bueno, la temperatura es una propiedad de la materia. Es decir, cualquier materia, cualquier ejemplo de materia debe tener una determinada temperatura. Y esto expresa, escúchenlo bien, es resaltado con negrita, el grado de agitación molecular promedio que en su interior tiene un cuerpo. Todo cuerpo está conformado por moléculas, ¿no es cierto? Es decir, en su composición interior tenemos moléculas y tenemos átomos. Eso ya lo estamos trabajando también en el curso de química. Entonces, por más que fuere un material, ya sea sólido, líquido, gaseoso, nosotros sabemos, ya lo hemos estudiado también en el curso de química, que estas moléculas pueden tener un movimiento. Es decir, cuando es un sólido, no se mueven mucho. Cuando es un líquido, se mueven así regular. Pero cuando es un gaseoso, un estado gaseoso, se mueven con mayor facilidad, ¿no es cierto? Pues bien, la temperatura mide justamente eso. Cómo se mueven o qué tanto se están moviendo, el grado de agitación de estas moléculas. Muy bien, entonces veamos. Observen, acá tenemos justamente una imagen en la cual en un sólido, cuando la temperatura se incrementa, ¿qué pasa con sus moléculas? Comienzan a tener más movimiento, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que mide la temperatura. Cuando la temperatura se incrementa es a razón de que las moléculas comienzan a desplazarse con mayor facilidad. ¿Qué más? Y cuando tenemos acá también un líquido, por ejemplo, en un líquido
de por sí ya hay un movimiento molecular. Pero cuando incrementamos la temperatura en un líquido, las moléculas comienzan a trasladarse, a moverse con mayor facilidad. Incluso podría llegar a la ebullición, que es justamente lo que ocurre cuando colocamos el agua en la cocina, ¿no es cierto? Comienzan a evaporarse, comienza a hervir. Y de alguna manera las moléculas de agua ya salen del líquido y se comienzan al estado o se transfieren al estado gaseoso. Por eso es que observamos el vapor de agua, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la temperatura. Mide lo que es, o es la propiedad que expresa el grado de agitación molecular de un cuerpo. Bueno, y para medir la temperatura, ¿qué instrumento utilizamos? Utilizamos el termómetro. Cuando decimos la palabra termómetro, usualmente la asociamos a la fiebre, a la, qué sé yo, al hospital a veces, ¿no? Entonces, pero no es del todo así. Existen diversos tipos de termómetros. El termómetro clínico, que es el que estamos observando aquí justamente. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de termómetros? El termómetro digital, ¿no es cierto? Ambos nos pueden medir la temperatura. Vamos a hablar ya de los termómetros que estamos observando aquí. Si queremos hacer un breve comentario, en el caso del termómetro clínico, en este caso, usualmente se elaboraba de mercurio, ¿no? Principalmente al inicio. Pero ya se está de alguna manera tratando de desechar, dado que el mercurio es un material tóxico. Bueno, también tenemos los muy famosos por ahora, los termómetros infrarrojos, que detectan la temperatura utilizando justamente la propiedad de las ondas de la energía a través de la radiación infrarroja. Esto creo que incluso lo estamos observando en los mercados, en los centros comerciales aquí, ¿no es cierto? Pero cuando veíamos las noticias acerca del COVID que venían desde China, observábamos que en las calles, pues hasta los policías comenzaban a tomar la temperatura de la gente que pasaba, ¿no es cierto? Para ver si tenían fiebre y era un indicio de tener esta enfermedad. Tenemos los termómetros ambientales también. Ese tipo de termómetros es para tomar la temperatura que se encuentra en el ambiente. Por eso es que es como un rectángulo, porque se coloca pues en la pared, ¿no? En la pared, y ahí mide qué temperatura se encuentra, a qué temperatura se encuentra el ambiente. Y el último es un termómetro de reloj, que usualmente, como vemos acá, mide temperaturas mayores. Por si acaso esto es para uso a veces industrial incluso, para verificar temperaturas de autoclaves, qué sé yo, de termitas, de objetos industriales que se encuentran a una temperatura muy elevada. Bueno, entonces hay diversos tipos de termómetros, chicos. No solamente son los termómetros que miden la temperatura corporal, sino también, como observamos, pueden medir la temperatura ambiental, la temperatura de un instrumento, de un objeto industrial también, etcétera. Y bueno, la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué clases de termómetros existen? Bueno, existen de diversos tipos. O sea, termómetros hay, como se dijera, como en botica, ¿no? Entonces, hay diversos tipos de termómetros. Cuando vamos incluso a la farmacia para poder adquirir un termómetro, observamos que nos ofrecen distintas marcas, llámese marcas, también tipo de termómetro, ¿no? Vamos a clasificarlos en 3 grupos, porque eso de alguna manera es lo que necesitamos saber. Tenemos a los termómetros de dilatación, de resistencia y los pirómetros. Empecemos con el de dilatación. Bueno, los termómetros de dilatación se fundamentan en el aumento del volumen. La palabra dilatación significa eso. Dilatar es incrementar el volumen o longitud de las sustancias con las que se mide la temperatura. Esta es justamente la idea de los termómetros clínicos, como por ejemplo acá tenemos el de mercurio. El mercurio, ya saben ustedes que es el único metal líquido a temperatura ambiente, ¿no es cierto? Bueno, cuando hay un incremento de la temperatura, el mercurio se dilata, es decir, incrementa su volumen. Por eso es que cuando aplicamos el termómetro a las personas con fiebre o para medir su temperatura, esa temperatura o esa línea plateada
que en realidad es mercurio, comienza a avanzar debido a la dilatación que existe por el contacto con un cuerpo caliente. Y así, entonces tenemos los termómetros de dilatación. Los termómetros de resistencia, bueno, son los que son más precisos y miden a través de una resistencia eléctrica. Es decir, se fundamentan en que algunos metales son muy sensibles al cambio de temperatura, en algunos casos una variación hasta lineal de la temperatura, como por ejemplo con el platino, ¿no? Entonces, estos materiales, como tienen un alto punto de fusión, es decir, no se van a derretir con facilidad, estos metales se utilizan principalmente para medir temperaturas altas o superiores a las del cuerpo humano. Acá tenemos, por ejemplo, materiales de platino, silicio, níquel, cobre, tungsteno. Estos termómetros, como podemos observar aquí, acá hay uno, justamente el que está acá con una especie de puntita, y acá tenemos la versión digital de la temperatura. Como les decía, lo que hace es poner en contacto al material, en este caso que tenemos del termómetro, y a través de su resistencia podemos medir qué temperatura tiene. Bien, y los pirómetros, bueno, son instrumentos que miden temperaturas más altas aún. Por ejemplo, la temperatura de objetos muy calientes o superiores a los 1000 grados. Existen pirómetros de radiación, ópticos, fotoeléctricos. Todos estos miden temperaturas por encima de los termómetros anteriores, es decir, más que los termómetros de dilatación, de resistencia. Justamente aquí cae también lo que es la medición por ondas o rayos infrarrojos, que habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Pueden medir incluso temperaturas de menos 40 grados hasta los 1000 grados o 2000 grados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, chicos, estas son las clases de termómetro que existen, no solamente en el mercado, sino también de manera general. Acá les he incluido una imagen donde tenemos cómo ha evolucionado el termómetro, es decir, cómo ha evolucionado la forma de medir la temperatura. El primer termómetro fue inventado ¿por quién? Por Galileo Galilei, y funcionaba con alcohol, como dice aquí. Y a partir de allí ya se comenzó a añadir escalas numéricas. El primer termómetro moderno, con una escala moderna, es debida a Fahrenheit. No estamos estudiando las escalas de temperatura, pero ya sabemos que también existen algunas formas de medir la temperatura, es decir, en qué manera o con qué unidades se mide la temperatura. La de nosotros, la más conocida, son los grados centígrados o grados Celsius, pero también existen los grados Fahrenheit, que sobre todo lo escuchamos en los países ingleses, ¿no es cierto?, de habla inglesa. Acá tenemos que aparece el primer termómetro médico y también se crea el termómetro de oído, que no he colocado acá la imagen, pero que yo vi, observé en la televisión, recuerdo haber observado que a una niñita le colocaban justamente el termómetro en el oído, ¿no? Para medir la temperatura, ¿no? Sorprendente. Ese es el último, digamos así, el último avance, ¿no? Y también, claro, dentro de los últimos avances están los termómetros que son de ondas infrarrojas, ¿no? Que justamente, como les comentaba, no permiten el contacto con la persona, sino que es a distancia. Bueno, chicos, esta información, o esta ya finalizamos la sesión de alguna manera, la parte teórica, la parte explicativa, ya finalizó. Lo que les traigo aquí con estas dos últimas diapositivas son algunos consejos que encontré también en la red. ¿Qué termómetro será el mejor? Bueno, eso va a depender de cada uno, pero yo acá les traigo algunos, digamos, tips, sobre todo para poder escoger el mejor termómetro al momento de medir la temperatura, sobre todo en casa. Como vemos aquí, el primero, acá hay un cuadro comparativo con sus ventajas y desventajas. El termómetro de mercurio, esta prohibición de su venta, por si acaso es, según lo que he analizado, es en la Unión Europea, es decir, España, Italia, en los países europeos, ya se prohibió su venta del 2009. ¿Por qué? Porque si el termómetro de mercurio se rompe, puede justamente botar este líquido
que es ciertamente tóxico. La OMS ha puesto como límite de plazo el 2020, justamente este año, para que se extinga la venta de todo termómetro de mercurio, dado que está considerado dentro de los 10 materiales más contaminantes para el ser humano. El termómetro de galio, aquí llamado Galistán, acá tenemos sus ventajas, desventajas, ciertamente es barato. El termómetro digital, que creo que es el que la mayoría hoy en día trata de utilizar, ¿no? Porque dado que para medir la temperatura a través del vidrio es un poco complicado, dado que hay algunas personas que no observan muy bien. Y también cuando quieres volver a tomar la temperatura, regresarlo a cero es más, tienes que esperar, creo, incluso un determinado tiempo. Preferimos, incluyéndome, el termómetro digital, ¿no? Su precio es adecuado. Lo que sí es cierto, necesita pila, pues obviamente el digital necesita una forma de fuente de energía. Y realiza una buena medición, sí, pero para eso también hay algunas recomendaciones de poder tenerlo presionado bajo la axila o donde se vaya a tomar la temperatura. El termómetro de oído también es muy bueno, como vemos acá, lamentablemente es más caro. El de pistola, que en este caso es el más famoso hoy en día, que mide a través de las ondas infrarrojas. Es cómodo porque es a distancia, no tienes por qué tomar en contacto al cuerpo. Lamentablemente es un poquito caro, pero es un buen termómetro. Miren, me sorprendió encontrar que hay termómetros de chupete también, pero son menos fiables porque en este caso tendrían que estar en contacto muy prolongado tiempo la persona o el niño, que usualmente en este caso va a tener el termómetro de chupete, ¿no? Y si es que no utiliza el chupón, no podría utilizarlo, no sentiría la necesidad de hacerlo. Y aunque no lo crean, también hay termómetros de aplicación. Es decir, en el celular puede salir la temperatura, qué sé yo, ¿no? Pero obviamente son los menos fiables porque no usualmente se basan simplemente pues, en algunos indicadores externos, pero no miden directamente la temperatura. Y como dice aquí, se necesita un celular para poder tener una aplicación. Y bueno, puede generar dependencia como usualmente pasa con las aplicaciones del celular. Ahí está. Ustedes decidan o recomienden a la familia cuál de estos poder elegir. Y bueno, finalmente una recomendación también en relación a un evento que pasaba o sucedía en algunos lugares, que eran los golpes de calor, sobre todo en las zonas donde hay mayor temperatura. No sé si ustedes recordarán el año pasado, en Europa sobre todo, había justamente este incremento inusual de temperatura y a las personas que se encontraban podían tener golpes de calor. Bueno, aquí tenemos alguna información médica acerca de ello. Dice aquí, es la elevación brusca de la temperatura de nuestro cuerpo. Podremos tener también nosotros un golpe de calor y no lo sabemos. Hay que saber qué decisiones tomar. ¿A quiénes les afecta? Principalmente a los extremos, a los niños pequeños, menores de 2 años, y a los adultos mayores. Es decir, los golpes de calor, como vamos a ver aquí cuáles son los síntomas, dolor de cabeza, mareos, náuseas, la piel se enrojece, hay una fiebre alta, y acá dice dificultades respiratorias. Es por esa razón que la población de riesgo son los adultos mayores y los niños menores. ¿Por qué? Porque tienen menos facilidad para poder respirar como una persona adulta o joven. En el caso que, como dice aquí, los menores de 2 años no han desarrollado aún su sistema respiratorio por completo. Y los adultos mayores generalmente tienen dificultades respiratorias por enfermedades previas. Y bueno, otra sintomatología es la taquicardia e hipertermia, dice, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Tomar una ducha, pero no de agua fría necesariamente, por si acaso. Una ducha estándar. Permanecer en un lugar ventilado, acudir a un centro de salud, tomar agua en abundancia. Y bueno, ¿cómo lo prevenimos? Como dice aquí, beber agua fresca cada 2 horas, algo que siempre nos recomiendan y generalmente nos olvidamos, hay que siempre estar tomando líquidos. Permanecer en lugares ventilados, utilizar ropa de algodón y calzado ligero, evitar la exposición al sol desde las 10 hasta las 4 de la tarde. Generalmente estas horas son de mayor radiación.
Chicos, les dejo estas preguntas para que puedan responderlas y poder aprender un poquito más. También las podemos resolver de repente en la próxima sesión a través de la plataforma Zoom, cuando ya estamos en clase. Yo les agradezco y felicito, porque siempre están atentos a lo que estamos, yo personalmente, colocando en la web, en la guía virtual. Y si han llegado a este punto es porque están observando mi video. Así que gracias, chicos, por siempre la confianza y poder explicarles siempre estos temas interesantes. Ya saben que la parte práctica la tendremos que hacer a través de la plataforma Zoom. Trataremos de llegar justamente a esa parte. Bien, chicos, muchas gracias. Cuídense. Nos vemos.